Familia, le quiero invitar a abrir la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, por favor, versículos 8 al 11. Mi nombre es Edgardo, soy el pastor de aquí y estamos estudiando, esta iglesia estudia la Biblia capítulo a capítulo, versículo por versículo. Vamos a través de toda la Biblia, estudiándola libro por libro, y estamos estudiando Apocalipsis. Ya por primera vez enseño Apocalipsis y ha sido emocionante enseñarlo. Entonces estamos en el capítulo 2. Hoy día vamos a seguir desde el 8 solamente hasta el 11. Recordarles que Jesús está hablándole a Juan para que él pueda escribir estas cosas, y básicamente hay una división importante de este libro en el capítulo 1, versículo 19, que es que Jesús le ordena a Juan escribir las cosas que ha visto, que aparecieron en el capítulo 1, Juan las que escribió en el capítulo 1, después las cosas que son, las que Juan está escribiendo en el capítulo 2 y 3, las cosas que serán después de estas, del capítulo 4 en adelante. Entonces, estamos viendo estas cartas que Jesús está escribiendo específicamente a las iglesias de Asia, las 7 iglesias, lo que hoy día corresponde a la zona de Turquía, sur de Turquía principalmente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo son mensajes de Jesús directo a la iglesia, al corazón de la iglesia. En el fondo es un mensaje directo a nuestro corazón, a nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros representa de alguna manera una iglesia, o varias cualidades de ella. Entonces necesitamos estar abiertos a este mensaje que Jesús le da a cada una de estas iglesias. Dijimos que estas iglesias las cartas tienen un cierto patrón, cada uno en común, que comienza con el destinatario de la iglesia, comienza con una característica del remitente, de Jesús. Luego viene un elogio de lo que la iglesia está haciendo bien por parte de Jesús. Luego viene un reproche, ya sea algún pecado, alguna falla en cuanto a la doctrina o algún descuido de la iglesia, y la verbaliza como tengo contra ti, ¿verdad? Esa es la frase que Jesús ocupa. Luego viene una exhortación para corregir el problema. Normalmente incluye un llamado al arrepentimiento o a retener lo que ya se tiene. Y luego un llamado a oír, que es una invitación para todos a prestar atención a lo que el mensaje, lo que Jesús envía a las congregaciones, que no es solo local, es para todas las personas. Y la promesa para el vencedor, ¿ya? Que el vencedor es el que se arrepiente en algunos casos, el vencedor es el que retiene en otros casos, pero para cada uno de ellos, los vencedores, hay una promesa preciosa para ellos. Entonces, también hemos dicho que las 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia en la historia, desde el comienzo hasta ahora, y entonces representan también la condición de nosotros como cristianos. Nos estamos viendo reflejados en muchas de las cosas que aquí nosotros estamos viendo y estudiando. Entonces, les animo a que podamos abrir el corazón a lo que el Señor nos está enseñando a través de estas cartas. Vamos entonces a leer lo que nos corresponde hoy día, versículos 9 al 11, la carta de Jesús a la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Padre Celestial, pedimos, Señor, muy sinceramente, que nuestro corazón reciba tu palabra hoy. Tú no escribiste la Biblia para debatir
acerca de ella. La escribiste para conocerte, para conocer a Dios, para conocer a Jesús, para oírlo y cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Y queremos tener esa disposición hoy día, que tú nos puedas transformar y cambiar por medio de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, familia, vemos esta carta de Jesús a la segunda iglesia de la lista. Yo no sé si está el mapa todavía disponible, pero es la segunda iglesia. Vamos avanzando como hacia arriba en este mapa. Vimos que primero estaba la iglesia de Éfeso. Si aparece bien, si no importa. Y entonces la segunda iglesia que aparece es la iglesia de Esmirna. Esta carta entonces es dirigida, como cada una de ellas, al ángel de la iglesia de Esmirna. Y la palabra ángel en el griego se refiere a un mensajero o alguien que en el fondo es como el obispo o el pastor de cada uno de la iglesia, en particular en este caso de Esmirna, y él es el que tiene que leer esta carta y entregarla a la iglesia, y la iglesia la tiene que oír. Entonces, el destinatario es la iglesia Esmirna. No se sabe mucho, no se sabe de la fundación de esta iglesia de Esmirna, no la conocemos en detalle, pero sí hay algo que es importante, lo que sucede con el nombre de esta iglesia, porque tiene mucha relación con lo que está pasando con la iglesia en Esmirna. El nombre Esmirna es, en el griego, la palabra similar a lo que es mirra, y la mirra es interesante porque es un pequeño fruto que cuando tú lo trituras y lo aplastas, aparece ese aroma tan rico de ese fruto. Y tiene mucho sentido el nombre de la ciudad con lo que está ocurriendo también con la iglesia allí en Esmirna, y que lo vamos a ver más adelante. La ciudad de Esmirna, todos concuerdan con que todas las ciudades que se mencionan aquí, creo que Esmirna es la más hermosa ciudad que pueda existir, que pudo existir en la antigüedad y que existe hoy en día. Y esto realmente, si tú vas a ver hoy, Esmirna sigue igual y en la misma ubicación, a orillas del mar Egeo, y es una ciudad preciosa. Si tú ves hoy la foto, de verdad quedas así como, oh, me gustaría ir ahí. Es hermosísima la ciudad, muy hermosa. A orillas del mar Egeo, tiene una costanera gigante y se encuentra más o menos a 56 kilómetros al norte de Éfeso. ¿Ya? Se fijan que vamos hacia el norte avanzando. Entonces, esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno y se dice que allí nació Homero. Yo creo que todos saben quién es Homero, ¿no? Es el autor de la Odisea y la Ilíada. Es una obra literaria muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que allí se levantó un templo en honor a Homero. Y no solo ese templo, muchos templos más se levantaron en esa ciudad. Entonces, era una ciudad muy, muy hermosa, muy atractiva comercialmente. Y estaba situada, como decíamos, en el mar Egeo, donde funcionaba un puerto, importantísimo centro comercial para el Imperio Romano. Era tan bella que era llamada la joya de Asia. Era el nombre que le daban a la ciudad. Es como hoy día Valdivia, la joya del sur, ¿no? O Antofagasta, la perla del norte. Eso pasaba con esta ciudad. Pero lo más importante para nosotros y para el contexto que vamos a ver hoy día es que era una iglesia súper leal a Roma. Y era tan leal al Imperio Romano que esta fue la primera ciudad en que consideró legalmente que la gente debía rendir culto al emperador romano. La gente era obligada por ley a que pudiera ir y pudiera decir el emperador es Dios y proclamarlo allí en la ciudad junto con todo el resto de las personas. Fue una ciudad muy pagana, ¿no? Templos dedicados a Roma, a Tiberio, el emperador de la época, y eso produjo un enfrentamiento tan fuerte con la iglesia y con los cristianos allí. Porque fíjense algo, que Roma nunca
tuvo problemas en aceptar dioses. A ellos les daba lo mismo, porque ellos aceptaban lo que viniera. O sea, habían 5, 6, 7, 10, 15, 20 dioses, que hubiera uno más, para ellos no era problema. Pero ¿sabes cuál era el problema? Es que ellos tenían, el Dios de los cristianos podía llegar a ser un Dios más, pero ellos eran obligados a rendir culto al emperador y a reconocer que aparte del Dios verdadero había otro. Entonces ahí se produjo un problema. Encontramos entonces una iglesia muy bella, una ciudad muy bella, sufriendo los cristianos una persecución muy fuerte, muy desagradable. Se dice que en esta ciudad murió Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, en el 155 después de Cristo. Entonces es importante tener este detalle. Ojo con el nombre de la ciudad, Mirra. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esta iglesia? ¿Cuál es la característica del remitente que se enfatiza para esta iglesia? Le dice Jesús que Él es el primero y el último, y el que estuvo muerto y el que ha vuelto a la vida, ¿sí? Les recuerda que Él es eterno, familia. Y realmente los hermanos en la iglesia de Esmirna están pasando una persecución brutal. Y realmente una persecución así, pero al máximo. Están siendo atribulados de una manera increíble. Y Jesús les recuerda a ellos que la temporalidad de este mundo, y no solo la temporalidad de este mundo, sino que también les recuerda la eternidad de Jesucristo, que Jesucristo es eterno, ¿no? Que es el primero, que es el último, que no hay antes de Él nada ni después de Él, y que Él tiene el control de toda la historia de la humanidad. Es un título importante, el primero y el último, porque recuerda no solo que Jesús es eterno, sino que además es Dios. Es una cualidad de Dios. Isaías 41:4 dice lo siguiente. Isaías 41:4 dice: ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero, y con los postreros soy. Dios habla ahí. Entonces Jesús no solo recuerda su eternidad, que Él no está atrapado por el tiempo, y que Él observa las cosas con ojos eternos, y que así como tuvo el control del pasado, tiene el control del presente y va a tener el control del futuro. Esta iglesia puede mirar a Jesús con confianza, porque Él es eterno. Y sabes que eso a nosotros es importante para nosotros, porque nosotros miramos la vida con ojos temporales, muy humanos. Nos importan mucho las fechas, porque sabemos que nuestras fechas son limitadas, y sabemos que un día vamos a estar en un cementerio, y esto se va a ir y se va a morir, y nuestro cuerpo va a perecer. Entonces, ¿no hay esperanza? Claro que la hay, porque Jesús es eterno y Él quiere que estemos con Él. Entonces Él le recuerda a esta iglesia particularmente, no solo que es eterno, que no está atrapado por el tiempo, que ha tenido el control de toda la historia, les recuerda que es Dios, pero también les recuerda que estuvo muerto y resucitó. Y esto va a ser de mucho ánimo para la iglesia de Esmirna, porque ¿sabes qué? Jesús fue un hombre que yo diría tiene un doctorado en sufrimiento. O sea, nadie en el mundo ha sufrido lo que Jesús sufrió. Él tiene un magíster, un doctorado en lo que es sufrimiento. Él conoce el sufrimiento, lo conoce de cerca. ¿Qué tan de cerca? Fue crucificado. Sufrió la muerte de cruz. Jesús le recuerda a esta iglesia que Él murió, Él sufrió el oprobio, la vergüenza de los hombres. Tal como Isaías 53:3 nos recordaba. Isaías 53:3 dice que Jesús iba a ser despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. ¿Te das cuenta? Un doctorado en sufrimiento. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. O sea, Jesús le está recordando a la iglesia de Esmirna que lo que ellos están sufriendo en el presente, Jesús también lo sufrió cuando estuvo acá.
Pero le recuerda lo segundo, que no solo sufrió en la cruz, sino que dice, estuve muerto y he vuelto a la vida. O sea, le recuerda que finalmente esta vida es temporal. Y lo que hacemos en esta vida y lo que decidimos en esta vida va a tener implicancias en la eternidad. Y que todos aquellos que creemos en Jesús y nos aferramos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces Jesús, que fue el primero en traspasar el umbral de la muerte y burlar la muerte, Jesús le hizo huichicheo a la muerte y resucitó y venció la muerte. Y entonces ya la muerte no pesa ni tiene un aguijón ni nada que hacerle al cristiano. ¿Te fijas? Entonces Jesús pasó por la aflicción de la cruz hasta llegar a la muerte. Él comprende el dolor y la muerte, las dos cosas. Por eso Jesús te entiende cuando pasas por el dolor en tu vida. Y entiende cuando aún estás por cruzar el umbral de la muerte. Esos son lugares que nadie quiere llegar, pero son lugares en los que Jesús ya estuvo. Y eso lo hace para nosotros emocionante. Porque como Él conoce esos estados y ha pasado por esos estados, el sufrimiento y la muerte, Él puede animarnos y fortalecernos en los tiempos en que nosotros estamos debilitados. Porque Él tiene un doctorado en sufrimiento y un doctorado en consuelo. Como grande fue la aflicción en Jesús, grande es el consuelo en Él. Y eso es lo que Jesús les recuerda a esta iglesia. ¿Por qué Jesús le recuerda esto a esta iglesia? Por el verso 9. Y ese es el elogio. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces es interesante este punto, familia. El elogio de Jesús a esta iglesia es: yo conozco que estás sufriendo. Es una iglesia que le está pasando mal. Ahora, familia, Jesús no está lejos de quienes están sufriendo por su causa. Y yo quiero hacer esta mañana una diferencia. Yo, después de estudiar este pasaje, voy a dejar de llamar tribulaciones a ciertas cosas que me vienen a mi vida. Porque aquí se redefine lo que es la tribulación, o se define en realidad. ¿Qué pasaba con estas personas? Bueno, la palabra tribulación en griego es algo así como telipsis, que significa apretados o exprimidos. Los cristianos en Esmirna estaban siendo atribulados, martirizados en una cruel forma y manera. Ellos estaban siendo golpeados, ellos estaban siendo forzados a rendir culto al emperador, estaban siendo obligados a rendirse a un Dios que no es Dios, eran llevados a la plaza y delante de todas las personas eran triturados allí y torturados para que nadie se atreva a decir que solo Jesús es el Señor. Y eran tal como la mirra, el nombre curiosamente de la ciudad. Ellos eran aplastados, ellos eran exprimidos por el mundo. Pero lo que el mundo no sabe es que cuando Él nos exprime a nosotros, de nosotros sale un buen aroma. Tal como la mirra es una iglesia que está dando un aroma agradable delante del Señor al ser apretado por las tribulaciones.
Era una iglesia de extrema pobreza. Las personas que se convertían a Jesús, si eran judíos, su familia los expulsaban. Eran desheredados. Literalmente quedaban con lo puesto. No les daban trabajo. Ah, mira, él es uno de los que no quiso reverenciar a emperador. No merece que yo le dé trabajo. Sin dinero. O sea, si las personas no tenían dinero, ¿qué dinero tenía la iglesia, no? Eran desvinculados del trabajo, nadie los recibía en sus trabajos, y eso hacía que los hermanos no tuvieran ingresos. O sea, aparte de ser martirizados, psicológicamente eran atribulados por no contar con medios económicos para sustentarse siquiera. Por no someterse al Dios emperador, eran desvinculados de sus trabajos y nadie los recibía. Es increíble que en un mundo que tanto dice y habla de derechos humanos, es irrisorio eso, el grupo que menos ha sido defendido en la historia de la humanidad es los seguidores de Jesucristo. ¿Has visto Afganistán cómo está? ¿Cómo los cristianos están sufriendo allí? ¿Alguien ha levantado la voz? ¿Dónde están los famosos grupos politizados? Están politizados, ideologizados. No importa, son cristianos. Pero ¿sabes qué? Jesús está. No importa que nadie esté con nosotros. No importa que ni una institución humana esté con nosotros. Eso no importa. Porque el primero y el último, el que murió y resucitó, está con nosotros. Y con esta iglesia. Entonces, es interesante porque la iglesia exteriormente y físicamente era conocida por su pobreza. O sea, imagínate, ni pensar que tener un lugar de reunión. No tenían. No tenían cómo ayudar a nadie. No tenían medios económicos. No tenían nada. ¿Te fijas? Sin embargo, querida familia, la forma de ver la iglesia por parte de Jesús es completamente distinta a como nosotros la vemos. Para Jesús esta era una iglesia rica. Jesús, entre paréntesis, dice, pero tú eres rica. Eres pobre, pero eres rica. ¿Por qué razón? Porque no tenía medios económicos. Y eso es lo paradójico. No tenía una iglesia que no tenía ningún recurso, la que menos recursos tiene, pero es una iglesia que no es reprochada por Jesús. Una de las dos. Hay solo 2 iglesias en estas 7 a quien Jesús no reprocha nada. Solo hay felicitaciones. Solo hay ánimo, hay consuelo. Y una de ellas es Esmirna. ¿Sabes qué, familia? Debemos tener cuidado en pensar que para ser una iglesia influyente, o como le dicen hoy día, ¿no? Le dicen relevante, usan ese término. Una iglesia relevante, que sea famosa, que... ¿Te fijas? ¿Te fijas? Esos términos que muchas veces se toman y que no están en la Biblia. Y tenemos que tener cuidado en pensar que para ser una iglesia relevante o influyente, como algunos dicen, se necesitan recursos. Qué locura cómo la iglesia hemos ido cayendo en esas cosas. La iglesia de Esmirna no los tenía. 0 recursos. Tú ibas a hablar con el tesorera de la iglesia, te decía, ¿cómo estamos? 0. Nada. Pero fue una iglesia que agradó a Jesús y fue elogiada por él. ¿Sabe qué, familia? No se necesitan grandes edificios ni presupuestos para agradar a Jesús. Pensamos que Jesús se agrada de esas cosas. Tenemos nuestra mente muy mal y nuestro corazón muy mal respecto a eso. Y tendemos a pensar, mira, si tuviéramos más recursos, ¿verdad?
tendríamos un mejor sonido, mejores sillas, una mejor publicidad, podríamos pagar publicidad, podríamos hacer un letrero bonito. Si tan solo tuviéramos esto y tuviéramos, y lo más importante que esta iglesia tiene es amor y fidelidad a Jesús. Y eso es todo. El único recurso que la iglesia necesita es Jesús. Eso es lo que la iglesia no entiende de este tiempo. No lo entiende. Todo es dinero, todo es show, todo es espectáculo. La iglesia tiene que entender que se trata de Jesús. Él tiene lo que nosotros necesitamos y Él tiene los recursos, Él tiene el poder para que la iglesia sea la que Él quiere que sea e influya. Y la iglesia de Esmirna estaba influyendo sin dinero en una ciudad. Sin dinero. Debemos tener cuidado en cómo pensamos que es una iglesia que agrada a Jesús. Qué bueno que hayan recursos. Ahora, vamos a ver más adelante la otra cara, la contraparte, la Odisea, un par de semanas más adelante. Ella no. Esa iglesia tenía recursos. Era rica. Jesús le dice, tú me dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y Jesús le dice, pero eres pobre. A esta que es pobre, Jesús le dice que es rica. Y a la iglesia rica materialmente dice que es pobre. Porque no tiene que ver con material, no tiene que ver con recurso. Ni siquiera recurso humano. Ningún recurso tiene que ver con Jesús. Con Él. Entonces Jesús no reprocha nada a esta iglesia, no tiene ningún reproche y es la iglesia que menos recursos tiene. Nosotros pensamos que la iglesia se trata de cosas y se trata de Jesús. ¿De quién es Él? De su persona. El verso 10 tenemos la exhortación de Jesús para esta iglesia. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Si hasta aquí pensamos nosotros, bueno, pobres hermanos están sufriendo, no, ya el Señor les va a cortar el sufrimiento, no los va a hacer sufrir más. Jesús les dice, vendrá más tribulación todavía. O sea, van a detenerlos, van a enviar a la cárcel por 10 días a algunos de ustedes. Algunos dicen que es simbólico, otros dicen que sí, literalmente son personas que van a estar 10 días en la cárcel. Es muy probable que sí. Pero también la historia nos habla de 10 emperadores que fueron los más duros contra el cristianismo, contra los cristianos, contra los que seguimos a Jesús. ¿Puede ser eso? No sé. Lo cierto es que parece ser literal. Algunos de esos hermanos iban a ser echados en la cárcel para ser probados por 10 días. ¿Y qué les pide Jesús? Tú puedes decir, ya Jesús, ya con pasar las tribulaciones está bien, ¿no? No, Jesús les pide algo. ¿Qué les pide? Sean fieles hasta la muerte. Familia, pasar por tribulaciones no nos da licencia para dejar al Señor y ser infieles a Él. Al contrario, es un tiempo para permanecer fieles al Señor. Si permanecemos fieles al Señor en las tribulaciones, el fuego va a purificar nuestros corazones y nuestros corazones saldrán resplandecientes y más parecidos a Jesús.
Así que Jesús les pide a esta iglesia, va a ser más atribulada, y les exhorta, permanezcan fieles. Ahora, yo a lo mejor puedo decir, he sido fiel hasta este momento, pero Jesús no nos pide ser fiel hasta hoy, o hasta mañana, o hasta pasado mañana. Jesús nos pide, y le pide a esta iglesia, sean fiel ¿hasta cuándo? Muerte. Es la fidelidad de Jesús lo que va a ser premiada. Buen siervo y fiel. No es el número, no es cuánto dinero tuvo la iglesia, no es si cuántos miembros tuvo la iglesia. Hay mucha gente que piensa y trabaja para hacer más miembros en la iglesia. La iglesia no trabaja así. No se trata de recursos, se trata de fidelidad. Lo que Dios me llamó a hacer, hacerlo hasta el último respiro de mi vida, hasta el último día de mi vida. Y me asombra a mí ver a nuestros pastores. El pastor Chuck Smith, una semana antes de partir, enseñó con un tanque de oxígeno en sus narices y el tanque al lado de oxígeno, parado en el púlpito, enseñando. Pastor Raúl Riz tiene un tema en su mente que a veces se le va en blanco. No va a renunciar, aunque muchos lo han querido hacer renunciar. Familia, estamos llamados a ser fieles hasta el último día de nuestra vida. Porque la fidelidad es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere nada más. Él no quiere que, no, yo le entrego mi diezmo todos los meses al Señor. No, yo le sirvo en la iglesia, en los ministerios. Él quiere que seas fiel a Él. Ellos se enfrentaban cada día y nosotros hoy nos enfrentamos cada día a elecciones. Distintas elecciones. Ellos todos los días se enfrentaban a la elección de me inclino ante Roma y digo que y le doy mi confesión de Dios al emperador o me muero. Esa era la confesión que tenían que hacer y eso era algo que ellos tenían que decidir ser fieles. Porque la fidelidad es una consecuencia del amor verdadero hacia alguien. Cuando alguien ama a una persona y dice amar a una persona, le va a ser fiel. Es el amor el sustento de la fidelidad. Por lo tanto, una persona que ama a Jesús porque Jesús lo amó a él primero, es esa persona que entiende el amor de Jesús hacia él, va a ser fiel. Se va a reflejar en la fidelidad. Porque cada día vamos a ser probada nuestro amor por las personas que decimos amar, por nuestra esposa que le queremos permanecer fiel, nuestro amor va a ser probado. En el trabajo, en otros espacios, va a ser probado. Y Jesús, el amor por Jesús también va a ser probado. Estos hermanos o se doblegaban al emperador o morían, pero ellos eligieron ser fieles. Por eso lo que te dije delante era, me da vergüenza llamar tribulación a que perdí el trabajo. No, nada. A que me dio una enfermedad, eso no es nada. A que se me murió un familiar, no es nada. Mira a estos hermanos. Y ¿sabes qué? Te digo algo, a mí me va a dar vergüenza. Primero, voy a llegar al cielo porque Jesús me va a llevar allí, no es por mis méritos. Pero yo les propongo algo. Yo creo que nos vamos a conocer en el cielo. Es muy probable que sí. Juntémonos y vamos a ver a los hermanos de Esmirna y démosle un gran abrazo.
aunque me va a dar vergüenza mirarlos a la cara. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. No le pida al Señor que quite las pruebas. Ojalá seamos probados hasta el último día de nuestra vida, porque es la única manera de mantenernos fieles a Él. Es la única manera de que la mirra dé olor. ¿Para qué queremos estar tranquilos sin pruebas? ¿Cuál es el objetivo? Si te vas a alejar de Jesús. Hay una relación directamente proporcional entre amar a Jesús y su venida y la fidelidad hacia Él. Cuando entiendo el amor que Jesús ha tenido para mí, mi amor por Él se manifiesta en fidelidad. Entonces por eso Santiago 1:12 dice que es bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Es más que feliz y va a recibir la corona de vida, que es lo que nos dice también aquí el verso 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así es que, si tú eres fiel al Señor, ya el Señor te está esperando con esa corona. Si tú eres fiel al Señor en las tribulaciones, y lo has sido hasta aquí, ya esa corona es tuya. Jesús ya te la va a poner. Si tú decides ser fiel a Jesús en las tribulaciones. Ahora, familia, el llamado a arrepentirse no hay. No hay. ¿Qué fantasía? Tú dices, ¿qué onda con esto? Es una iglesia que no tiene reproche. O sea, está haciendo bien todo. Curiosamente, es la más atribulada. Hoy los cristianos piden que Dios los quite de los problemas. Los cristianos de antes eran bienaventurados cuando estaban pasando por los problemas. Entendían el propósito. Hemos humanizado el cristianismo. Y el cristianismo, nunca lo olvidemos, es sobrenatural. Se trata del reino de los cielos y de todos los propósitos que allá el cielo ve para nosotros aquí en la tierra. ¿Cuál es la promesa para el vencedor? El que permanezca fiel aún en medio de las tribulaciones. ¿Cuál es la recompensa? El vencedor no sufrirá, dice el verso 11, daño de la muerte segunda. Hemos aprendido a estudiar la Biblia ya mucho. Hagámonos la pregunta, ¿cuál es la muerte segunda? Apocalipsis 21:8. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21:8? La muerte primera es la que todos vamos a pasar porque hemos nacido y vamos a morir, ¿sí? Muerte segunda, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es el infierno. Esa muerte no la vamos a enfrentar los cristianos. Está reservada para las personas que no conocieron a Jesús
porque Jesús no pudo cubrir esos pecados en ellos. La única diferencia entre esa lista y nosotros es que nosotros nos arrepentimos de esas cosas y pusimos nuestros pecados sobre Cristo. Es la única diferencia. Nos hemos arrepentido de esas cosas. Y el vencedor aquí, ¿cuál es el vencedor en este caso? ¿Se acuerdan que la iglesia anterior era que se arrepintiera e hiciera las primeras obras? Ahora, el vencedor en este caso es el que permanece fiel en las tribulaciones hasta el final. Y ese vencedor va a recibir inmunidad en esta segunda muerte. No va a sufrir nada ni consecuencias en el infierno. El que tiene oído para oír, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero darles las 3 conclusiones y aplicaciones de lo que hoy hemos visto. Primero, la verdadera riqueza se mide en fidelidad y no en recursos. O sea, una iglesia o un cristiano puede ser pobre a los ojos de la sociedad, pero inmensamente rico ante Jesús si se mantiene fiel a Él. No se necesitan grandes edificios, no se necesitan grandes presupuestos para agradar a Dios, sino un corazón leal que resiste la prueba. Segundo, el dolor y la tribulación no nos dan licencia para abandonar la fe. Muy importante. Muy importante. Al contrario, saber que Jesús ya venció la muerte nos da el consuelo de que Él entiende nuestro dolor y asegura y nos asegura que ninguna prueba es eterna. Siempre piensa en algo. Las pruebas tienen fecha de vencimiento. Todas las pruebas tienen fecha de vencimiento. Todas las persecuciones tienen fecha de vencimiento. La muerte es la fecha de vencimiento de todo lo humano. Y todo lo que queda para adelante en la eternidad, lo humano ya no llega ahí. Tercero, el cristiano o la meta del cristiano no es la comodidad, es la corona de vida. O sea, a diferencia de otras cartas, no hay un llamado aquí al arrepentimiento, ¿cierto? La iglesia está bien, pero hay un mandato: no temas y sé fiel hasta la muerte. O sea, aún en una iglesia que está pasándolo mal, hay un mandato de Jesús que la iglesia tiene que obedecer. Pasar por tribulaciones no es inmunidad a obedecer o no. Tengo que obedecer, aún en tribulaciones. Entonces, la conclusión final es que el amor de Jesús se demuestra en la resistencia bajo la presión. O sea, la promesa de la corona de vida y la seguridad de ser inmunes a la muerte segunda superan cualquier sufrimiento temporal que podamos enfrentar en esta tierra. Cuando estés pensando que estás sufriendo algo hoy, piensa en el versículo de Apocalipsis del 21:8. Cuando estés sufriendo hoy algo fuerte, piensa en eso. Ese sufrimiento va a ser eterno. El sufrimiento que tú y yo podemos pasar hoy es temporal. Ellos sufrieron aquí y van a sufrir allá. Nosotros vamos a sufrir aquí, pero no vamos a sufrir allá. No llanto, no dolor. No vamos a ser fatigados por el sol de día. No va a haber cansancio, agotamiento. Lo más maravilloso, no vamos a estar sujetos al pecado. Libres
Entonces, familia, que el Señor pueda cambiar nuestra mente y corazón de cómo vemos las cosas. Si hay una iglesia que imitar, aquí hay una iglesia que imitar. La de Esmirna. Es una iglesia a imitar. No Hillsong. No al worship. Esta. No tiene recursos, pero es fiel. Y a eso hemos sido llamados. Buen siervo y fiel. Cada uno el Señor le ha dado cosas diferentes. Algunos más, otros menos. Algunos van a ser más probados, otros menos probados. Pero hay algo que todos necesitamos transversalmente hacer y es serle fieles al Señor. Teniendo muchos recursos o pocos recursos o ningún recurso, el llamado de Jesús es a que permanezcamos fieles al Señor. Fieles, fieles, fieles. Así que familia, sé fiel. Sé fiel al Señor. Si estás pasando tribulaciones, sé fiel al Señor. Y si nunca van a pasar esas tribulaciones, sigue siendo fiel al Señor. Yo creo que el Señor ha estado echando nuestras fortalezas abajo en este tiempo. Él quiere hacer algo entre nosotros, pero Él no quiere que confiemos falsamente en aquellas cosas en las cuales no encontramos lo que necesitamos. Recursos, dinero y esas cosas. Jesús es suficiente para la iglesia, suficiente, no necesita sistemas, marketing, ni nada de eso. Jesús es suficiente. Y su iglesia, que le sea fiel. Una iglesia con que es fiel al Señor, inevitablemente va a ser una iglesia que va a marcar una pauta en el lugar donde está puesta. Va a ser una luz en el lugar donde está puesta. Una iglesia que sea fiel al Señor. Así que familia, que podamos llegar a ser fieles al Señor. No mires el Señor, que nosotros podamos comprender y entender que la fidelidad